Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más, gracias por vernos. Recuerden suscribirse y darle me gusta a este video. El presidente Gustavo Petro está arremetiendo una vez más contra las instituciones democráticas de Colombia. A lo largo de su gobierno ha intentado reformar la Constitución, hacer plebiscitos populares, consultas populares, con ministros completamente nulos en el conocimiento de la Constitución de Colombia, como el exfiscal que nombró ministro de Justicia. Y según la teoría de Petro, ahora es la Registraduría Nacional del Estado Civil y el sistema que nada menos lo eligió como presidente, pone en tela de juicio un sistema que hizo que él llegara a la primera magistratura del Estado. Gracias a las instituciones colombianas, a la registraduría, al conteo perfecto de los votos, a todo ese control que hay, pues este año, el 7 de agosto, Gustavo Petro termina su oportunidad de haber gobernado a Colombia, supuestamente con la teoría de la igualdad, que trató de promover y que no le salió muy bien, que digamos, porque solamente que lo diga una de sus últimas víctimas, el niño Kevin, muerto gracias a las políticas de Gustavo Petro de derrumbar las EPS. Son más de 1.200 muertos en este gobierno, gracias a las políticas de Gustavo Petro en cuanto a las EPS, de derrumbarlas una por una, de descapitalizarlas, derrumbarlas y poner en la gran EPS, que supuestamente es él y el Estado, a solucionar todos los problemas de salud de los colombianos. Y no ha sido posible. Quejas por millones, quiebras por todas partes, gritos de auxilio de parte de las familias que quieren que sus parientes tengan medicamentos vitales, tratamientos urgentes de operaciones, pero que este desastre de terror que hizo Gustavo Petro en contra de la salud, pues cobra víctimas una tras otra. Y Kevin fue la última de ellas. Y es por eso que ahora Gustavo Petro, una vez más, cuando hay una crisis de estas en las que se cuestiona y se derrumba su discurso, pues saca otro problema más grande o pone en duda a las instituciones democráticas de Colombia. Le cae al Registrador Nacional del Estado Civil, una entidad completamente independiente como lo es el Banco de la República. A Gustavo Petro no le gustan los controles. Él desconocía que el Estado colombiano está compuesto por 3 poderes y que tiene que respetarlos y que como presidente obviamente puede tomar decisiones, pero hay cosas que tiene que consultar con el Senado de la República y la justicia, por ejemplo, tampoco la puede manejar él. Ahora está criticando a la fiscal general de la Nación porque está tocando a sus familiares y a sus amigos políticos, que él mismo ratifica, como lo hizo la semana pasada con el delincuente más grande que ha tenido Ecopetrol en su historia, Ricardo Roa, que se ha visto envuelto en escándalos de compras de apartamentos carísimos por pago de contratos, que dejó vencer un pacto de muchos años que evitaba que Colombia pagara 40 millones de dólares por una termoeléctrica
Y lo dejó vencer y entonces dijo que pues hay que pagar los 40 millones de dólares, pero pudo evitarlo y no lo quiso hacer. Un presidente que no obedece las decisiones de la Corte Suprema de Justicia. Ya le han dicho, la Corte Constitucional también, que tiene que recalcular el sistema de pagos a las EPS y no ha hecho caso. No hay justicia contra Gustavo Petro. Y ahora que su famoso chuchuchú cobra la víctima número 1300 y más. Tengo un video, una investigación que hice este año acerca de los muertos que ha dejado el sistema que se inventó el pacto histórico con Gustavo Petro de tumbar las EPS porque, según él, son manejadas por los ricos, por los empresarios y que se robaban la plata. Pero resulta que él derrumbó estas EPS, llevó todos sus recursos a una gran EPS que es puede llamar, Seguro Social del Estado, y ha sido incapaz de manejar la salud. Y lo peor, ahora es el presidente que más muertes ha causado en los últimos 20 años a causa de su irresponsabilidad por su manejo en la salud. Él que habla tanto de eso, de la vida y de la muerte, es una de sus consignas políticas, al igual que lo es para el supuesto sucesor, Iván Cepeda, son los candidatos de la muerte, que los matan, que muchos asesinados en el pasado de Colombia y la extrema derecha, la oligarquía colombiana que asesina a los pobres, que acribilla. Esas son las palabras de estos candidatos de Colombia. Gustavo Petro y ahora el peor de todos, Iván Cepeda, que está encabezando las encuestas de intención de voto, porque obviamente le resulta muy fácil manipular a un país pobre. Con el sistema de la igualdad, que muy bien lo dice Antonini, un analista político, esto de la igualdad, eso que le dicen a usted, señor votante colombiano, que le gusta la izquierda, de que que están luchando por una Colombia igualitaria. Y por eso hasta el lenguaje lo cambian y ponen a hablar a la gente como estúpida, diciéndole que ellos y ellas, y que los y que las, y que les. Eso quiere decir que ellos son iguales en el lenguaje y también quieren ser igualitarios en que todo el mundo sea igual, que no hayan clases sociales, porque es que los ricos son malos, perjudican a la mayoría. Pero ellos no, ellos consideran que si ellos son los gestantes de la producción, los distribuidores o los administradores de la salud, de la educación y también del trabajo, pues ellos son los garantizadores de la igualdad. Entonces, al promulgar igualdad, también están siendo dictadores, porque se aseguran de que haya igualdad a las buenas o a las malas. Y eso pues perjudica a unos y a otros. En el caso de los empresarios, por ejemplo, digamos que un país está produciendo como está produciendo Colombia, ¿qué tal si al señor Petro o al señor Iván Cepeda se les ocurre decir, bueno, a partir de mañana pues queremos que ya tienen 2 millones de pesos de salario mínimo, entonces vamos a decirle a los empresarios que la producción de un producto cualquiera, vamos a decir un detergente o un arroz, que les ha costado 1 millón de pesos la producción de ese producto. No, yo quiero que el precio sea igualitario porque todos tienen derecho al arroz y pues se va a bajar el precio del arroz y si iba a costar 2.000 pesos, tiene que costar ahora 500 pesos. Pues
Ustedes, amigos votantes de los partidos progresistas, socialistas de Colombia, van a agradecer a ese gran presidente que está atacando a los ricos y que está tratando de controlar los precios para mejorar su vida porque ellos quieren que todos seamos iguales, que no hayan ricos en Colombia y que no hayan pobres según ellos. Pero este discurso es todo lo contrario. Es ahí donde comienza la miseria, cuando la dictadura de la igualdad empieza a decirle a los colombianos qué deben hacer y qué no deben hacer. En una civilización como la de Estados Unidos o países democráticos normales, en los que los presidentes no critican, por ejemplo, a los registradores de las votaciones, al sistema electoral, a las Cortes Supremas de Justicia, a la Corte Constitucional, como lo ha hecho el señor Petro y su pacto histórico, pues en esos países el progreso se ve por la empresa privada. Y a medida que hay más empresas, pues se cumple la democracia. Y obviamente el papel del Estado es manejar bien los recursos que se atraen a través de los impuestos y ejecutar las obras públicas y hacer lo que les toca hacer administrando al Estado. Esa es la teoría que debe cumplirse. Pero lamentablemente el progresismo considera que la educación tiene que ser gratis, las pensiones tienen que darle pensión a todo el mundo y hacer a todo el mundo igual. ¿Y quién paga eso? Pues todos pagamos la vida que tenemos, tarde o temprano. Pero para pagar eso hay que trabajar. La persona tiene que ir al trabajo, producir y aportarle a su país. Y ese es su aporte a la democracia. En su libertad va a trabajar y, bueno, que sea justo el salario, sí, pero que el Estado también sea justo en reflejar lo que los ciudadanos aportan en las obras públicas, en el estándar de vida, en la respuesta a las emergencias como estas que han ocurrido en Córdoba a raíz de las inundaciones, en las cuales el gobierno pues no tiene plata y acude a la emergencia económica, pero le estuvo tratando de ayudar a los rebeldes de la Franja de Gaza, de Hamás, y ahora, según rumores, también quiere enviarle gasolina a la dictadura cubana. ¿Cuánto vale esa gasolina? Le han bajado a los colombianos 300 pesos en el galón de gasolina y supuestamente eso es muchísima plata. Pero aparentemente también están diciendo mentiras ahí, porque si está regalando la gasolina, quiere decir que la gasolina puede ser más barata de lo que el gobierno está explotando. Una total mentira, esto del progresismo y del socialismo barato de Gustavo Petro, el pacto histórico, y ahora su candidato nefasto, callado, silencioso y peligroso, Iván Cepeda. Un hombre que no sonríe, un hombre que no mira a la cara, que se comporta como un Mesías descalzo, desprotegido, amenazado y víctima de que le mataron al papá, que era socialista, y quedó traumatizado. Y por eso decidió sabotearlo todo, apoyando a las FARC, apoyando esto que le llaman la paz total, en la cual la guerrilla se apodera de los territorios a sangre y fuego, trafica con cocaína, se agranda y se agranda y pone hasta en peligro las futuras o las próximas elecciones de Colombia, comenzando por las del 8 de marzo para las consultas. Entonces, Colombia tiene que estar consciente de todo esto. Y ahora miren lo que está haciendo Petro con las elecciones y con los
estamentos que lo llevaron a la presidencia de la República. Gustavo Petro se hizo presidente en Colombia, un país con instituciones, en el cual existe una Corte Constitucional, un Banco de la República, una Registraduría Nacional del Estado Civil, organismos de control, la Procuraduría, la Contraloría, un Congreso bicameral, un sistema de justicia que bien o mal funciona y que tiene una independencia. Que se manipule o que se alenta la justicia es otra cosa, pero ahí son los hombres los que están fallando, no la justicia. Quienes aplican la justicia están fallando. Es como lo que ocurre en el vecino país. Allá la ley es la ley en el mundo entero, pero la justicia es manejada por Tarek William Saab, que es un mafioso que manipula la ley como se le da la gana. Entonces son los hombres los que acaban con la justicia y no la justicia misma. Porque ellos mismos se inventan trampas, también escriben una justicia que les satisface o les queda muy bien para la dictadura que tienen ahí en Venezuela. Entonces, en una nueva y delicada denuncia de lo que sería, según su parecer, el riesgo de que se registre fraude, habla ahora Gustavo Petro, ya que murió Kevin, y que todo el mundo está lo tiene en la mira por ser el autor, el determinador de las muertes y de todas las fallas de la salud en Colombia. Gustavo Petro es el determinador. Y el pacto histórico va a ser el continuador de este desastre de la salud, por haber tumbado uno de los sistemas más eficientes del mundo en salud, con fallas, pero que podían corregirse. Eso era todo lo que había que hacer. Entonces, Petro llegó a presidente con estas instituciones, pero miren, ya las está criticando y ya las está desacreditando para, obviamente, sus fanáticos que creen todo ese cuento de la igualdad, del mesianismo, de que ellos son una solución a todos los problemas, de que suben el sueldo a 2 millones de pesos y que van a empezar a repartir tierras a diestra y siniestra. Y que cuando hayan inundaciones resulta que vienen las ayudas de Estados Unidos y dicen, no, ustedes no nos manden eso, ustedes son un país yanqui, no, ustedes lo tienen sancionado, yo no quiero recibir eso. Allá que eso no importa, ahí el pueblo no existe. No importa, el pueblo se puede estar ahogando allá, pero no quieren las ayudas de Estados Unidos. Y es que tampoco han sabido administrar el Sistema Nacional de Riesgos. Y les falta plata y ahora no aceptan la ayuda de Estados Unidos por solamente politiquería y por ideología. Bien, pues volvemos a la noticia. Dice que va a haber fraude en los comicios que se aproximan. El presidente Petro cuestionó hoy domingo al Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil. Todo el sistema de él no sirve. Y los entes de control, ahí está. Quiere acabarlo todo. Es un dictador de hecho. Pues estarían mintiendo sobre la realidad del proceso electoral a 15 días de la primera jornada, la del 8 de marzo, en la que se elegirá nuevo Congreso. Con un extenso comentario en la red social X y en respuesta al artículo de un medio de comunicación, el primer mandatario de los colombianos puso en el foco de la opinión pública la presunta vulnerabilidad tecnológica y en la concentración de poder dentro de los órganos responsables. Está criticando a los mismos que al principio, Thomas Gregg, los que le han hecho los pasaportes, esa es otra cosa, son a los que han hecho los pasaportes por muchos años en Colombia, perfectos, calidad internacional, tienen respeto de autoridad mundial. Y el señor no le gusta porque dice que son ricos. Es su película, su retrato más nítido de lo que es su odio a la empresa privada.
y sobre todo si es exitosa, perfecta, ejemplar, como ha sido Thomas Gregg. Es que los pasaportes de Colombia son hermosos y son creíbles en el mundo entero. Así que Gustavo Petro es un resentido con los empresarios, con todos. No quiere a ninguno, el petróleo no le gusta, aparentemente. La riqueza no le gusta, excepto pues para sus hijas y para Benedetti, para toda, Laura Sarabia, Ricardo Roa, que se robe 40 millones de dólares en una semana no importa. Y que tumbe la empresa en todo sentido, no pasa nada. Que reparta contratos a todos sus amigos gays y todo eso, eso no pasa nada. Está bien. Pueden ser ricos porque pues, ellos son del pacto, entonces ellos sí pueden tener su riqueza, ¿no? Muy bien. Entonces dice que la presunta vulnerabilidad tecnológica y en la concentración de poder dentro de los órganos responsables. Es que son sistemas independientes, señor Petro. Usted es el presidente, usted no es aquí, usted no es Maduro, usted no es Daniel Ortega aquí para venir a manipular el sistema de votación de Colombia, ni la Constitución, ni al Congreso. Le faltan 5 meses. Cada día de su vida le ha hecho daños y daños a Colombia y quiere seguir derrumbando las instituciones de Colombia. Dice así: en efecto, Petro atribuyó de manera directa responsabilidades a distintos organismos del Estado, no señores del Espectador, ni señores de la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía y la Registraduría. Es mentira que hace 3 décadas se fortalece el sistema electoral. Es una mentira a toda Colombia. Burda, completamente falaz. Debe estar en una borrachera este señor. Han caído 2 códigos electorales aprobados por el Congreso y tumbados por la justicia, afirmó el presidente en su mensaje. A su vez, el presidente elevó sus críticas al software de conteo de votos. Hace 10 años, por sentencia de Sala Plena de Consejo de Estado, falló que el software de cómputo de votos de la registraduría es vulnerable desde dentro. Bueno, es tan vulnerable que él ganó la presidencia, entonces debe ser que hubo fraude y él ganó con fraude, porque pues la registraduría, el software no le sirve. ¿Eso es lo que quiere decir? Bueno, desde afuera y no es confiable, y ordenó cambiarlo. Quiere cambiar todo. Remarcó al gobernante que recordó el antecedente judicial que determinó en su momento que el partido Mira no cumplía con el umbral electoral que requerido para gozar de ese estatus. Según Petro, que se explayó en su mensaje, el Consejo de Estado demostró que la registraduría le hizo fraude total y sacaron de la legalidad como partido al Mira, tumbando sus curules ganadas legalmente mediante fraude afectando al software de cómputo. Para el mandatario, la falta de cumplimiento de esta resolución sería una señal de desacato por parte de los entes encargados de organizar las elecciones, en afirmaciones que desataron una fuerte controversia. De acuerdo con el presidente, existen irregularidades que lo llevan a poner en tela de juicio las elecciones y en especial el papel de los organizadores de las mismas. La registraduría durante estos últimos 10 años ha desacatado el fallo porque no ha cambiado el software vulnerable que contrató con Thomas Gregg & Sons. Ahí está. Y habla de desacato. Ha desacatado el fallo. ¿Quién habla de desacatos? Un presidente que le han dicho: lo de las EPS es un desastre, usted tiene que recalcular el dinero que les envía, y no lo ha hecho. ¿Quién es el del desacato? A su vez cuestionó la continuidad del contrato con la empresa que además que fabrica los pasaportes. Hoy la misma firma controla las elecciones en Colombia y no cambió el software. Bueno, no cambió el software porque Petro mismo ganó las elecciones con ese software. ¿Qué está pidiendo? ¿Que lo cambien para qué? Para que él pueda mandar a sus ingenieros de inteligencia que tiene el M-19 para ver si ellos sí pueden manipular eso y cambiar las elecciones. De pronto eso es lo que quiere, porque la inteligencia de Colombia también es un atentado contra las instituciones de Colombia, y la ejecutó Gustavo Petro. Puso a exguerrilleros del M-19, toda clase de gente de dudosa reputación, a dirigir la inteligencia del país, que es un desastre que ha cobrado la cabeza de importantes generales que no han hecho nada sino descubrir todas las porquerías
que ha hecho el gobierno de Gustavo Petro. Así que una semana más que se cierra y faltan todavía muchos días para que este hombre se vaya. A ustedes quienes votaron por Gustavo Petro, de verdad hay que pensar un poco. Miren solamente las víctimas de las EPS, probablemente sus familias, pero como decía algún analista, esto del comunismo, el socialismo es como un cáncer. Las personas pueden estar viendo a sus familiares en el hospital casi muertos, pero a ellos no les importa que muera su familia, pero respetar las banderas del Señor, del ayatolá, del director de la orquesta, Gustavo Petro, o Iván Cepeda, ahora que es mucho peor. Porque el odio es del alma contra las empresas, contra la democracia misma. Es tumbarlo todo, protestar por todo, pedir de todo sin trabajar. Esa es la consigna. Y por eso estamos presenciando en estos días la caída de Cuba, que no fue invadida por Estados Unidos, no, ni perjudicada por Estados Unidos, no. Cuba, como Venezuela, fue invadida por delincuentes que utilizaron el progresismo, el socialismo como bandera para administrar los bienes del Estado, para hacer política, para adueñarse de sus recursos y manipular a su población como se les da la gana, con el discurso de la igualdad, con el discurso de los pobres y tocándoles el alma a los más vulnerables y convenciéndolos que es lo peor, para que sigan cayendo en el error de pensar que hay un presidente, un ser humano, que así sea feo, que tenga un alma siniestra, que tumbe las EPS y que vea morir gente y no le duela ni uno solo, sino que critique a los padres por la muerte de esa víctima. Y también su candidato Iván Cepeda, que no dice nada, que quiere continuar las políticas de Petro. Pues eso que les dice a ustedes. Eso es lo que nos está gobernando y eso es lo que nos va a gobernar. En cuanto al pasado, que también se la pasan citándolo y echándole la culpa a Uribe, a Duque, a Lleras, a López Miquelsen, a Samper Pizano, a Álvaro Gómez. ¿En qué gobiernos Colombia ha progresado hasta el punto en el que estamos? ¿En el de Gustavo Petro? ¿En el del socialismo? No. Ha sido en una Colombia democrática, de respeto al Banco de la República, a la Registraduría, al Congreso, también al presidente y sobre todo a las fuerzas militares de Colombia. No ayudando, haciendo mesas de paz con toda clase de narcotraficantes y delincuentes que se apoderen del país y que, maléficamente, sean utilizados también como agentes votantes para que saboteen las elecciones o también pueden poner cara democrática para que les ayuden a quedarse en el poder, como pasó en las pasadas elecciones y en estas mucho más, porque ahora Gustavo Petro y el pacto histórico tienen la chequera para pagarlo todo. Amigos, gracias por vernos. Recuerden suscribirse y darle me gusta a este video. Seguimos.